Amantes de la esférica, enamorados de la redonda, galanes del balón o simplemente gente que habéis llegado aquí de rebote, bienvenidos a Ingolvidables, un podcast dedicado al fútbol, la nostalgia, presentado por dos estudiantes de periodismo. Yo soy Daniel Aragón y yo, Sergio Fernández. Y aquí recordamos cosas que en su mayoría no hemos vivido. En el episodio de hoy, la carrera como entrenador de Claudio Ranieri. Como hemos dicho, hoy hablaremos de Claudio Ranieri. Como sabéis, esta vez toca un episodio sobre un entrenador. Hacemos rotación de 3, en el siguiente sobre un jugador y luego el otro sobre un equipo. Claudio Ranieri, entrenador mítico italiano, nacido en el 51, en Roma, que ha pasado por clubes que no os imagináis, una infinidad de clubes. Y comenzamos con el inicio de su carrera. ¿Cómo empezó? Empezó siendo muy jovencito, porque para algunos que se lo pregunten, Claudio Ranieri, evidentemente todo el mundo sabe que tiene una edad, pero es que empezó a entrenar hace más de 30 años. Claro, ahora todo el mundo tiene la imagen del Ranieri mayor. Hubo una época donde no era mayor. Era joven. Empezó a entrenar realmente, su primera etapa como entrenador empezó en el 1986-1987, esa temporada. 35 años aproximadamente. Más o menos, era muy jovencito, pues lo que sería hoy en día un entrenador del estilo Nagelsmann, de esos entrenadores jovencitos, que empezó en esa temporada, como decimos, 86-87, cogiendo al Vigor Lamezia. Vigor Lamezia, para que... Equipo mundialmente conocido. Claro, para quien se lo pregunte, es un equipo muy pequeñito, que actualmente está en la quinta división, digamos, de todas las... de los nivel de fútbol italiano, es la quinta división, que se llama la Eccellenza Calabria, ¿vale? Porque... ¡Qué nombre, eh! Eccellenza Calabria, porque es como aquí en España, que a partir de primera ref ya se dividen los grupos por secciones regionales y tal, entonces... El quinto nivel del fútbol italiano es la Eccellenza y depende de la zona, pues se va dividiendo. En este caso es la Eccellenza Calabria, donde juega el Vigor Lamezia hoy en día, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando Ranieri cogió a este equipo, es un equipo que ha sido refundado 3 veces, ¿eh? Se fundó en 1919, pero es que la última refundación fue en 2020, si no me equivoco, sí. O sea, podemos decir que realmente es un equipo con mucha historia, pero si se contase desde la última refundación son 3 años. Son 3 años, claro, pero es un equipo que ha ido sufriendo mucho a lo largo de su historia, temas económicos, temas de, crisis dentro de la institución. Es muy típico en el fútbol italiano que en plan este tipo de crisis, refundaciones, por ejemplo el Parma, que también lo entrenó Ranieri, ha tenido alguna refundación. Pues cogió a este equipo y realmente estuvo muy poco tiempo, fue su primera etapa como entrenador y estuvo tan solo 6 meses, pero se guarda muy buen recuerdo de él allí. Porque siendo un entrenador muy joven, tenía unos métodos de un entrenador veterano. O sea, trataba la plantilla de una manera como si llevara muchos años entrenando. Entonces igual no siempre fue... Claro, igual siempre fue mayor, claro, quién sabe. Ya con 35 años aparentaba tener mucha más edad, por lo menos en la manera de entrenar. También te digo, entrenas una liga con un nombre tan guapo, a mí también me daría motivación para... Claro. En una entrevista que dio años después, uno de los jugadores del Vigor Lamezia, Fabio Frachetti, dio una entrevista para The Guardian y se refirió a Ranieri como uno de los mejores entrenadores que ha tenido y explica alguna anécdota como que Ranieri, cuando llegaba a los entrenamientos, venía con un fajo de periódicos bajo del brazo y los iba repartiendo a cada uno en el vestuario. Y claro, los jugadores decían, ¿y esto para qué? Ponte en el caso, llegaba el lunes con los periódicos, después del partido del domingo. Pues le daba un periódico a cada uno para que los jugadores leyeran los artículos que había en la prensa y que se dieran cuenta de las críticas que le llegaban. De qué mal ha hecho este jugador en el partido, defendía mal, la perdía en todos lados. Y con entrenadores así, ¿quién quiere rivales? El entrenador, en este caso Fabio Frachetti, que era el jugador que dio la entrevista, dice que en ningún momento lo hacía con la intención de humillar a los jugadores o de hacerlos sentir mal. Simplemente lo hacía para que ellos, estando ya en una división un poco baja, pues se dieran cuenta de cómo hay que afrontar las críticas, de cómo ver un poco la realidad del fútbol, que no se sentaran mal y se tomaran mal todo lo que le llegaba por parte de la prensa o de gente externa a la institución. Entonces, es una manera de, motivar a la plantilla un poco a la contra, pero consiguió motivar. Veremos, a mí, sinceramente, es un método peligroso. Sí, pero de alguna manera, hay entrenadores, luego hablaremos más adelante de él, pero es un poco el estilo Mourinho, de estas cosas raras que hace un entrenador para intentar convencerte o motivarte, que dices, quizás no... Ranieri otra cosa no, pero un motivador es. Sí, por eso, y además de estos métodos, otro jugador de aquella época dio otra entrevista también, Antonio Gatto, y dijo que Ranieri era un entrenador
que trataba a todo el mundo por igual. En este caso, Antonio Gatto era un chico muy joven, de 16, 17 años, de estos canteranos que tenía el Vigor Lamecha, y Ranieri pues vio que tenía talento y lo quería para el primer equipo. Y él lo llamó al primer equipo para que entrenara, y él declaró años después que Ranieri lo trataba por igual. Él decía, trataba por igual a los juveniles que subíamos a entrenar con el primer equipo que a los más veteranos. Dice, si me tenía que halagar, me lo hacía, y si me tenía que pegar un broncón, como si tuviera 35 años, me lo daba. Entonces, era un tipo que sabía manejar muy bien las plantillas, ya desde un inicio. Y era su primer equipo. Claro, y la gente ya pues se dio cuenta, por lo menos en esas categorías, de que había un entrenador con mucho potencial. ¿Qué pasó? Salió a los 6 meses de allí por problemas, sobre todo con la directiva, tenía muchos problemas con un agente que traía jugadores... Con el kiosco de los periódicos. Claro, pero... Hoy en día ya no trae periódicos, ahora solo tienes que descargarle el Twitter Claro, a los jugadores. jugadores. En ese caso salió a los 6 meses, estuvo muy poco, y se guarda muy buen récord de él, pero salió a los 6 meses porque tuvo muchos rifirrafes con un agente que traía muchos jugadores que eran suyos, porque tenía muy buena relación con el presidente. Que esto pasa en el fútbol de bajas categorías y también en el de ahora, por ejemplo. Entonces, él intentó aguantar esta situación lo que podía, pero al final, al cabo de los 6 meses, no lo soportó y dejó el equipo, porque no podía más. Era entre él o que el presidente trajera a los jugadores de su amigo. Entonces dijo, bueno, yo me lo he pasado aquí bien, he intentado hacer lo que he podido, me marcho del equipo. Se fue a otro equipo. Al Cagliari. Sí, al Cagliari. Pasó antes por un pequeño equipo de Italia, no hay muchos datos sobre él. No hay muchos datos sobre él. Donde realmente quizá el primer equipo con nombre, con potencia que cogió fue el Cagliari. En la temporada, si no me equivoco, 88 hasta el 91. Bueno, se nos ha olvidado el Puteolana. Sí, ese es el pequeño equipo del que mencionaba. Que sí. Es que el pequeño salto que estuvo hoy unos pocos meses y directamente al Cagliari, que es un salto grande, porque el Cagliari es un mítico de Italia. Por aquella época el Cagliari estaba en la Serie C, tercera división, pero ya era un equipo con peso. Era un equipo ya con nombre, como para que un entrenador muy jovencito se hiciera cargo de un equipo como el Cagliari. En ese caso, jugaban en la Serie C, como digo, y consiguieron el ascenso directo a la Serie B, aquel año ganando la Liga. O sea, ya llegaron a lo que es entiendo que es el fútbol profesional, no sé cómo será ahí en Italia, creo que la segunda división es el fútbol profesional. No lo tengo claro. No, claro, pero bueno, consiguieron subir a la Serie B con un entrenador muy jovencito en aquel primer año que le dieron de proyecto. Sí. Y además ganaron la Copa Italia Serie C, que es una cosa que aquí en España no pasa. Claro, es una copa, pero de una división inferior. Claro, está muy bien. Permite a los equipos de divisiones inferiores poder participar en un torneo a modo de rondas de KO y tener la oportunidad de ganar un torneo que no sea la Copa Italia o la Copa del Rey en este caso en Como España. es en Inglaterra, que tienen la Copa inferior, la Papa John's, no sé qué. No me he echado yo a ganar eso en el modo carrera cuando no conseguía subir con el equipo que estaba. Pensaba que iba a decir, no me he hinchado yo a pedir Papa John's. No. Es un patrocinador muy bueno, la verdad, para un refiero torneo. a que en el modo carrera le he dado mucha caña a eso, para intentar convencer a la directiva. Cuando fracasaba en mi intento de ascender a segunda división, decía, bueno, he ganado la Papa John's Cup, a lo mejor no me echan. Torneo que ahora ya lo voy a comentar aparte, creo que en la Papa John's Cup, igual me equivoco, pero creo que traían como el balón en un pizzero, lo trae, pizzero. Es espectacular. Hombre, a nivel de marketing, sí. No se puede poner nada mejor. Y el Cagliari que lo entrena ahora. O sea, lo entrenó en el 90. Empezó, digamos, no fue su primer equipo, pero fue su primera vez que en un equipo con un nombre de entidad, y hoy en día está en el Cagliari, que no sé si seguirá, yo creo que seguirá esta temporada, no hay noticias de que se vaya a marchar, pero que sí, ha vuelto a casa después de muchos años, y ya está, o sea que estuvo 34 partidos de liga. Tal vez sea de sus últimos equipos o el último, quién sabe. Lleva casi 40 años entrenando. 71 años ya tiene. Y el hombre tiene 71 años, o sea que bueno. En el Cagliari, os resumo rápido, estuvo 34 partidos de liga, aquella temporada que consiguió el ascenso, en los que perdió solo 5, y eso sí, empató 13. O sea que es decir, ganó 16, entre empates y victorias estaba ya ahí, pero perdió muy pocos partidos para ser 34. ¿Qué pasó? Después del Cagliari, da otro salto adelante. Da otro salto y a un equipo aún mejor, que no es el Cagliari, no está en la Serie C, tampoco un equipo de Serie B, se va directamente al Nápoles. Y un Nápoles no cualquier Nápoles, porque el Nápoles ha tenido épocas más oscuras y épocas más brillantes. Claro, se va al Nápoles. Al mejor Nápoles de la historia. Exacto, se va al Nápoles en 1991, eso sí, es el Nápoles post-Maradona. Realmente no es el mejor Nápoles de la historia. Pero el Nápoles que venía de aquella época, de aquel momento. La gente de aquella época decía, coño, hemos ganado
bueno, Copa de la UEFA por aquel entonces, la Serie A. Estamos en una manera de ascender, o sea, vamos a ascender ahora, todo lo que venga ya va a ser positivo. Pero claro, es muy difícil de igualar aquello, a pesar de que tenía muy buenos jugadores. Porque a pesar de la marcha de Maradona, en aquel equipo ya había algunos jugadores, ojo, como Laurent Blanc, Fabio Cannavaro con 16, 17 años. Eso es lo que iba a decir, que Cannavaro al lado de estos jugadores suena como súper sorprendente, ¿sabes? Parece que Cannavaro sea mucho más reciente, pero claro, al ser tan joven... muy joven, en 1991, pues tenía apenas eso, era un tío con edad de juvenil para jugar en el Nápoles, ¿no? ¿Qué pasó? Que no consiguió tener mucho éxito en el Nápoles, porque en su primera temporada quedó cuarto en Liga y lo que es la Copa Italia cayó en octavos. Y en la segunda temporada, pues quedó 11º en Serie A, o sea, peor aún que en la primera temporada. Y en la Copa avanzó solamente una ronda más, a cuartos de final. Pero además, que si en Liga hubiera... Claro, quedó... cuarto y 11º. Sí, 11º y cuarto. Pero si hubiera quedado en posiciones altas tampoco lo tenía fácil, porque estaba el Milan de Sacchi, exacto, es que dominaba totalmente. O sea, todos sabemos el Milan de Sacchi con... todos los holandeses, Maldini, compañía... Baresi, Costa Curta... Uno de los mejores equipos de la historia, básicamente. O sea, se te había ido el mejor jugador del Nápoles, venías de un momento increíble, pero es que es muy complicado. Era imposible, es que... Mira, te he dicho unos cuantos, pero también está Jean-Pierre Papin, a pesar de que estaba también... Pues entiendo que los titulares pues serían Van Basten, ¿no? Pero está Jean-Pierre Papin... Hombre, claro. Por si las moscas, Jean-Pierre Papin no venía mal. Estaba Bonimir Boban, que era un delantero, era croata. Un dato curioso que tiro aquí, es el ídolo de la infancia de Luka Modric. ¿Qué? Sí. Bueno. Bonimir Boban es el ídolo de la infancia. Modric siempre lo ha reconocido, que era uno de sus ídolos, que es fan del Milan, por cierto, Luka Modric, que era del equipo como de su infancia. Aquí sí me has dejado bastante, claro, bastante sorprendido. Su ídolo era entonces él miraba los partidos del Milan cuando él era pequeño. Básicamente, Ranieri lo tenía muy complicado. Sí. Vale que sí, quedaron 11º, ahí sí que fue un gran bajón, pero por lo demás es que tampoco podía hacer gran cosa, claro, y se le acababa de disolver el equipo. Tú no puedes competir contra estos nombres que te he dicho, pero es que claro, si además el Milan pues tenía jugadores de la talla de Giuseppe Taglialatella. El Milan no, el Nápoles. Ay, perdón, perdón, claro, es verdad. El Nápoles de Ranieri tenía... Claro, tenía que competir contra Van Basten, contra Costa Curta, contra Gullit, jugadores de la talla de Giuseppe Taglialatella, que a ver, por una letra... ¿Te arruina el chiste? Nos jode el chiste, pero bueno, se lo vamos a perdonar. Eso sí, en su equipo había dos compañeros que estaban más a favor de la comedia. Estaba Tarantino era parte de aquel Nápoles. Máximo Tarantino, no era un Tarantino medio, no era un Tarantino más bajo, era el máximo. Máximo Tarantino. Y luego Di Agostini, que dirás, el del Planeta. Claro, el de la editorial. No, es Stefano Di Agostini, pero bueno, ya era el chiste que había que hacer. Estaba en el aire, no se podía no hacer ese chiste. Sí, la verdad que estos tres chistes los teníamos a huevo. No sabemos si su nivel futbolístico realmente igual eran buenísimos, no tenemos ni idea. La verdad que agradecemos que formaran parte de aquel equipo para que años después la comedia se abra paso en esa plantilla que tuvo el Nápoles. Claro, eso es a lo que voy, o sea, Tagliatella, Tarantino, Agostini, no sabemos si tenían buen o mal nivel, la verdad. En los años 90 no tengo claro ni si mis padres se conocían, así que... Entonces... Bueno, nosotros ya te digo, le agradecemos el hecho de que estuvieran en ese equipo para poder recordarlos hoy en día. Y darnos contenido para el día de hoy. Claro que sí. Se fue del Nápoles, ¿y cuál fue su siguiente destino? La Fiorentina. Un equipo mítico. Además, la Fiore que vivió con Ranieri una época dorada. Tenía jugadores muy buenos, como por ejemplo Batistuta o Rui Costa. Uy, pensaba que se había caído la de siempre. Corte y volvemos. Se ha caído antes de tiempo. Puede ser. ¿Pero por qué grabamos si se cae la puta camiseta? Es increíble. No se ha caído en 2 horas que lleva eso puesto ahí, sí. Bueno, como viene siendo tradición, se cae una camiseta para variar, cosa que no entendemos. Llevamos 3 horas preparando el programa, todo el plato, y no se ha caído. Y empezamos a grabar y se cae. Pero no pasa nada, ya es tradición. 3 semanas seguidas, o sea, sí, llevamos 4 programas, se ha caído 3 veces la camiseta. Es increíble. Normalmente se cae la de Inglaterra. Esta ha llegado nueva, le ha apetecido caerse también. Lo que no sé si es que se ha caído 2 veces la de Inglaterra. Pero esta posición creo que es la que se ha caído. Estaba aquí. Uy, espera, que se ha puesto bien. Vale, perfecto. Continuamos. Nos habíamos quedado en la Fiorentina. Jugadores como Rui Costa, Batistuta. Pero tú dirás, hostia, fichó del Milan otro equipo de primera. Pues no, en realidad fue un salto hacia atrás bastante grande, ya que la Fiorentina estaba en segunda división. Pero Ranieri lo hizo súper bien y en su primera temporada consiguió el ascenso a la Serie A.
encima siendo campeón de la Serie B, no fue un ascenso normal. No. Un ascenso directo, ¿no? Igual que consiguió con el Exactamente. Cagliari de la Serie C a la Siendo Serie B. campeón. Claro, claro. Uy, se nos había quedado por aquí la cinta. Sí. Esperar. Listo. Ya Vale. está. Segunda temporada, se mantuvo en un 10º puesto para ser una primera temporada en primera de la Fiore, no estuvo nada mal, pero es que la cosa fue que Batistuta fue el Pichichi, o como dicen en Italia, el capocannoniere, con 26 goles, o sea, espectacular. Los delanteros mejor recordados en la historia de la Serie A, o sea, es el Sí. de los delanteros que la gente cuando piensa en mejores delanteros De la historia Serie A. de la Liga, se te vienen un montón, pero sobre todo Batistuta. Pero a nivel goleador era una máquina. Recordado como batigol prácticamente. Sí, era una máquina. Luego, tercera temporada, fue su mejor temporada, ya que con la Fiorentina en la segunda había conseguido quedar 10º, que tú dices, bien, se mantuvo, pero es que la tercera consiguió 15 partidos seguidos invicto, llegaron a estar segundos ahí ya luchando por el título, no sé si llegaron, pero o sea, 15 partidos invictos. Es espectacular, Pero viniendo de ser un equipo de Serie B. sí, O sea, imagínate lo que consiguió Ranieri con aquel equipo, que hoy en día lo miras a todo lo pasado y dices, lo consiguió No. con el Leicester, pero no, y que tenía muy buenos jugadores, dices, coño, con Batistuta, Rui Costa, pero Ya. por aquel entonces decías, un equipo de Serie B está ascendiendo y se está colocando en estas posiciones en Liga. luego, últimos 9 partidos se desinflaron, tuvieron 5 derrotas y quedaron en cuarta posición. En aquella época, la cuarta posición no clasificaba a Champions, así que solo clasificaban el primero y el segundo, se quedaron en la UEFA. Y no tengo claro ni si la jugaron porque clasificaron a la Recopa. Y allá vamos, o sea. Además de conseguir esta racha de 15 partidos invicto, espectacular con la Fiorentina, mejoró la posición, consiguió ganar la Copa de Italia, que hacía como 20 años que no ganaban un título, desde el año 75 aproximadamente. Fue una final contra el Atalanta en la ida 1-0 y en la vuelta 0-2. Era a ida y vuelta, entonces sumaron un título para la Fiore, que para la Fiore fue algo espectacular. Han pasado de estar un año en segunda a ganar la Copa de Italia y a saber hacer eso, desde el 75 que no ganaban un título. No, allí en Florencia a Claudio Ranieri se le tiene que tener un cariño enorme, porque desde aquel entonces la Fiorentina pocos éxitos tan grandes habrá logrado como conseguir subir primero a primera división y pocos años después claro, tienen, creo, quedas como campeón de Copa de Italia. Creo que ganaron una Serie A, pero ya hace tiempo, incluso antes Claro, de Ranieri, y luego una Copa al inicio de los 2000, pero poco más, o sea. Pero ya siendo un equipo medianamente grande, medianamente establecido como equipo grande de la Serie A. Sí, o sea, además creo que es de la época de la famosa camiseta polémica de la Fiorentina. Sí, No vamos a hablar sobre esta camiseta. Mira, ponemos una imagen. sí, por aquí estaban apareciendo toda la pantalla, supongo, Sí, no lo sé. ponemos una imagen de la camiseta. Y Los vosotros- símbolos que aparecen fueron prohibidos por una razón un poco curiosa. Creo que la mayoría lo imaginaréis, pero lo que no lo imaginéis, os ponemos un poco de contexto. Pensad en la Segunda Guerra Mundial y ya está. Ya está. Después de esto, después de Bueno, esta aclaración, espera. Última temporada de la Fiore, media tabla. Y tú dices, ya, hasta aquí. Época de Ranieri, que a mí me sorprende, que hacía buenas temporadas, pero luego acababa yéndose. Es un trotamundos. sí, es un tipo que, como tú dices, ha estado en todos los lados y el siguiente salto que dio... En todos los lados y en ninguno a la vez, porque volaba. entre todos los sitios que estuvo, el siguiente salto que dio ya no fue en Italia, no fue un equipo de la Serie A, sino que cambió de país y se vino aquí a España. Vino al Valencia en la temporada 97-98 y estuvo otra más hasta 1999. Y a Ranieri en Valencia se le tiene mucho cariño porque cogió un equipo, oye, de los mejores equipos que ha tenido el Valencia en su historia, posiblemente uno. O el mejor prácticamente. Posiblemente. Es que esa época del Valencia En la temporada 97-98 coge al Valencia y lo hace campeón de Copa. venía de hacer campeón a la Fiore de Copa, ahora el Valencia. Coge al Valencia y lo hace campeón en la 98-99, como digo, con una de las mejores plantillas que ha tenido, en la Cartuja en Sevilla, La actual sede la de la actual final de sede de Copa. la final de Copa, que ya en 2022, cuando el Valencia jugó aquella final contra el Betis, Ranieri hizo una entrevista previa a la final dando ánimos a la plantilla, pues un poco recordando aquella gesta que consiguió él con su equipo. Y bueno, la consiguió en aquella final contra la Cartuja, pero es que vamos a desglosar un poco aquel éxito que tuvo, porque fue una Copa del Rey que no se enfrentó ni mucho menos a equipos pequeños, el Valencia. Es que fue espectacular. Fue espectacular porque la Copa del Rey por aquel entonces era un poco diferente a como es ahora. Había primero una fase previa de partidos. Había muchos más partidos que ahora, porque ahora siempre hay unas rondas en las que Madrid, Barça, equipos de arriba Entran más tarde. Entran más tarde. Pero aquí había muchos partidos más. Empezaba en septiembre la Copa del Rey.
La Copa del Rey empezó en septiembre con un montón de equipos y el Valencia entró en la última fase previa a los octavos de final. Entró en 16avos. Claro, en 16avos. Pues entró en esa ronda en diciembre, antes de llegar la Navidad, y jugó contra el Sevilla, si no me equivoco. Sí, en un partido de ida y vuelta. Todo esto era ida y vuelta, ¿eh? Sí, la Copa del Rey a partido único es algo reciente. En un partido contra el Sevilla de 5-3. Un partidazo, oye, una eliminatoria de 8 goles en total, de 5-3. Y contra el Sevilla, que para nada es un equipo pequeño. Luego tú dices, contra el Levante, que puede que sí que sea un equipo más pequeño, pero es el derbi. Ambos son equipos de la Comunidad Valenciana. Y es un derbi que se saldó en el global de la eliminatoria con un 4-0. Es decir, en los octavos de final, derbi contra el Levante y meterle 4 al equipo vecino de casa, imagínate. Luego en cuartos. Avanzan cuartos. Otro Blaugrana. Y se encuentran al Barça, al que si lo del Sevilla fue un partidazo por un global de 5-3, lo del Barça en cuartos quedó 7-5 en el global de eliminatoria, en el que al Barça le metió 3-2 primero y después 4-3. Imagínate, o sea, el partidazo que fue aquello, ¿eh? Ya te has quitado de encima tu derbi. Ya te has quitado de encima el Sevilla, que es un gran equipo. Te has quitado de encima el Barça. ¿Y quién viene en semis? Pues el Madrid. Nada más y nada menos que viene el Madrid, que si te habían parecido pocos los 7 que le cayeron al Barça, al Madrid le caen 7, pero con menos goles encajados el Valencia todavía, porque el Barça metió 5, pero es que el Madrid solo pudo meter 2. Fue un 7-2 en el global, que se comió el Madrid, que se quedó fuera en las semis de Copa. Pero que además yo creo que el Sevilla, iba a decir, el Valencia debía tener... He dicho el Valencia, ¿no? Sí, el Valencia. Debía tener la moral por el cielo. O sea, porque contra el Levante le sacan en el global una diferencia de 4, pero es que al Madrid le sacan una diferencia de 5. O sea, era una locura como iba ese Valencia. Iba volando hacia la final. No, es que ya te digo, sobre todo por la plantilla que tenía. Los jugadores yo creo más mejores a destacar. Cañizares en la portería. Está Luis Milla, padre del actual Luis Milla, que tenemos la suerte de verlo jugar en la Liga. Y estaba Mendieta también, por ejemplo. Pero la estrella de aquel Valencia, quien fue Pichichi en aquella Copa del Rey, fue Claudio el Piojo López. 8 goles. 8 goles en la Copa del Rey. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? 8 goles en la Copa del Rey, ¿eh? Y no es una Copa del Rey de estas que tú dices que te enfrentas a equipos de divisiones bajas. O sea, fue una Copa del Rey que se enfrentaron a equipazos todo el rato. Normalmente en la Copa del Rey, el que queda Pichichi, al ser muy pocos partidos, queda Pichichi con 4, 5 goles. Ya has tenido mucha suerte de, yo que sé, de tener algún hat-trick en algún partido. Pero 8 goles en la Copa del Rey es una absoluta locura. Y ahora nos queda la final, que tú dices: Barça me lo quito, Madrid me lo quito, Derbi me lo quito, Sevilla me lo quito. ¿Qué queda? Pues el Atlético de Madrid. Viene el Atlético de Madrid, los dos se enfrentan en Sevilla en la Cartuja y nada más y nada menos le meten 3 en la final y la Copa se va para Valencia. Cosa sorprendente de que luego del Valencia dejó el Valencia y ¿para dónde se fue? Pues para el Atlético de Madrid. O sea, el rival que se acababa de enfrentar a la Copa era su nuevo equipo. La verdad, lo que nos sorprendió es que el Atlético de Madrid perdió la final de Copa por 3-0 y eso ya era una señal. Pocos meses estuvo en el Atlético de Madrid y el equipo estaba en administración, lo dejó prácticamente en posiciones de descenso y tras recibir varias amenazas por la directiva de que si pierdes contra el Betis, en particular era contra el Betis, te vamos a poner de patitas en la calle, básicamente. Pues Ranieri, ¿qué hizo? Pues directamente cogió y... ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Renunció. Madre. Bueno, rescindió, renunció, lo que queráis. Se fue a la calle. Se fue a la calle. Él dijo: antes de que a mí me echen, me voy yo. Y en la rueda de prensa incluso lo dijo. Dice: es que a mí me están amenazando. Y dijo: y a mí esto me desmotiva. Y si no me puedo ni motivar yo, ¿cómo voy a motivar a mis jugadores? Exacto. Finalmente, el Atleti terminó la temporada con Antic de entrenador. Y que descendieron. Un descenso muy doloroso para el Atleti y muy reciente, allá en los años 2000. No hace nada, es que realmente lo comparas con lo que es un poco la historia del fútbol y fue antes de ayer el descenso del Atlético de Madrid. Sí, es que hace nada. Realmente sí. Luego de allí pasó al Chelsea. Otro salto y otra nueva frontera a la que cruzó Claudio Ranieri para seguir entrenando. Y sinceramente yo la carrera de Ranieri, por más que la vea, es que no lo entiendo. Va de equipos buenos a atrás, luego cuando lo hace mal va a un equipo mejor, no entiendo. O sea, es una carrera que normalmente un entrenador siempre dirías: si me voy de un equipo es para ir adelante, ¿no? Quizá me empiezo abajo... O si lo hago peor, me dan un equipo peor. Lo de Ranieri es una cosa muy rara, es... voy adelante, doy un paso atrás, ahora doy un pasito al lado y vuelvo hacia adelante, es una cosa muy rara. Sí, es como la canción: 1, 2, 3, un pasito para adelante María, 1, 2, 3, un pasito para atrás Claudio, ¿no? Un pasito ¿no? para adelante Ranieri, un pasito para atrás.
Pero Sí. hemos contado, no hemos dicho todos los equipos, pero es que Ranieri ha estado en un total de 18 equipos a lo largo de su carrera. A ver, son Algunos 30. repetidos, Claro. pero son 18 etapas diferentes. 18 etapas diferentes. A lo largo sí que es verdad de 35, 30 y pico años largos de carrera. Pero es que no te da una media muy larga por equipo, es una locura. Por eso decimos que ha estado en 18 equipos. Ya decimos que no vamos a nombrar todas las etapas en las que estuvo, porque el vídeo se nos alargaría si hacemos 18 etapas de Ranieri. Sí, claro, Pero- para hacer eso hacemos un documental. El documental de Ranieri. Bueno, pero para a lo que veáis. íbamos. Ganó con el Valencia la Copa, entonces va al Atleti. Y en el Atleti era un equipo que acababan de ganar y que estaba en una situación peor. No se entiende por qué acababa de hacer una buena temporada. Luego, con el Atleti, prácticamente lo defiende y va al Chelsea, que está en Premier League y que no estaba tan mal. Bueno, la carrera de Ranieri es muy curiosa. Y bueno, en el Chelsea, en un inicio, no tenía tanto presupuesto como el Chelsea de la actualidad y hizo fichajes, el más destacado, Frank Lampard, que provenía del West Ham. Lampard, que siendo centrocampista, máximo goleador del Chelsea. 200, un fichajazo. 236, si no me equivoco, goles como es el máximo goleador de la historia del Chelsea. Creo que son 236, 200. Como este dato lo hayas dado de memoria, me va a dar algo. Me suena, yo sé que tiene 200 y para arriba. A ver, vamos a No llega a buscarlo. los 250. Total, goles, Lampard... Te damos un premio, ¿eh? Si la has clavado. Me suena que son. No me la quiero jugar ahora, yo creo que son 236. Claro, tienes que mirar con el Chelsea. Claro, sí. Te has pasado un poquito. 145, no puede ser. No puede ser. Este dato, mira, mejor ponemos aquí un texto que ponga la corrección. Y ya está. Ya está. No sabemos si hemos dado Quizá hemos el llegado dato mal. bien o mal. Quizá le tenía yo mucha fe a Lampard. Para Y mí bueno, era buenísimo. y para los que estéis escuchando en Spotify, lo siento mucho, buscarlo en Google. Luego, oye, también los que estéis escuchando en Spotify, me acabo de acordar. La imagen de la Fiore, por favor, Google, equipación fiorentina de la época de Ranieri, símbolo curioso. Sí, ya está. En Google seguro que Bueno, a sale. lo que íbamos, trajo a Lampard, los aficionados del Chelsea, a pesar de que no consiguió muchas cosas como entrenador del Chelsea, tienen que darle las gracias a Claudio Ranieri de haber traído a Frank Lampard al Chelsea, ¿eh? Es la mayor leyenda que ha pasado, ya no a nivel goleador, es una de las mejores leyendas que tiene el Chelsea en toda su historia. O sea, tienen que darle las gracias al italiano de haber traído un chico joven por aquella época que se convirtió en el capitán del equipo. Sí, luego sus 2 primeras temporadas quedó 2 veces en sexta posición, que tampoco está tan mal para el equipo que tenía. Y en el 2023 llegó Roman Abramovich, el dueño... 2003, Sí, no 2023. ¿he dicho 2023? Sí. Bueno, en 2003, el año que nacimos nosotros, para que os hagáis una idea de lo poco de fútbol que hemos visto y lo mucho que nos gusta hablar, Sí. pero no pasa nada. A ver, fútbol retro hemos visto bastante, aunque no seamos de esa época, hemos visto bastantes Hay que vídeos. ponerse al día, claro. Claro. Llega Roman Abramovich al Chelsea, el dueño mítico que ha llevado al Chelsea a la gloria y que hace poco vendió el club por la situación de la guerra. 20 años ha estado 20 años. Realmente, Sí. 2003 al 2022. Sí, más o menos. Y Roman Abramovich traía mucho dinero, pero mucho dinero. Mucho dinero. Entonces, el Chelsea de Ranieri se gastó 120 millones de libras en un verano, que además 120 millones de libras no es lo que es ahora. O sea, en el 2003 era mucho más dinero. O sea, y trajo los jugadores más destacados, la Brujita Verón, otro compañero argentino, también trajo a Hernán Crespo y también trajo a Makelele. Estos son los 3 fichajes que yo más he destacado. Con esta plantilla quedó segundo y se quedó en semifinales de Champions. Perdió contra el Oporto de Mourinho. Mourinho, que vamos a hablar de él Ganó un la buen Champions, rato. Aquel año ganó la Champions el Oporto. Sí, ese contra la final contra el Mónaco puede ser. Sí, sí. Yo no lo firmo, pero creo que sí. Lo de la que la ganó seguro. ¿Contra quién? No lo tengo claro. El Mónaco, sí, sí. Bueno, aquí empieza su rivalidad con Mourinho, que va a dar mucho de qué hablar a lo largo del podcast. Locura. Pero bueno, de momento solo decimos que perdió contra el Oporto de Mourinho y fue despedido. Cuando llegó el director ejecutivo Peter Kenyon al Chelsea, Ranieri dijo que en cuanto llegó Peter, él escuchó su primera rueda de prensa y dijo: estoy muerto, estoy acabado, estoy de patitas en la calle. Lo de patitas en la calle lo he añadido yo, pero lo de estoy muerto, estoy acabado sí que lo dijo en una entrevista. ¿Quién le sustituyó? Dilo tú. José Mourinho. El entrenador que le acababa de eliminar, que acababa de ganar la Champions con el Oporto, es su nuevo sustituto. ¿Y aquí empieza su rivalidad? Pues esto no es nada. Lo que viene es tela. Claudio Ranieri, al ser despedido, bueno, al dejar el Chelsea, En segunda posición, semifinales, la mejor temporada de todas. se va del Chelsea, deja el Chelsea Y lo despiden. y se incorpora al Valencia por segunda vez, con una segunda etapa.
que pillaba un Valencia glorioso. Venía a pillar al Valencia del doblete de Rafa Benítez, que el Valencia aquel año ganó en España y ganó la Europa League, por aquel entonces la Copa de la UEFA con Rafa Benítez. Y claro, se va Benítez, entra Ranieri y lo primero que hace Ranieri no está nada mal, gana la Supercopa de Europa, como tienen el derecho de, de participar en la Supercopa al ganar la UEFA, y la gana Claudio Ranieri como entrenador del Valencia y pintaba todo muy bien. Nada más llegar ganas un título europeo con el Valencia, que es un club que en aquellos años era uno de los grandes de Europa, venía de jugar finales de Champions hace 4 años atrás y ganando Dos finales de Champions había jugado. Cierto, 2 finales, es decir, pilla a un gran Valencia y lo primero que hace es ganar un título. Y tenía ya, si por aquel entonces el Valencia que tuvo en la primera etapa era muy buen equipo por la plantilla, era mejor aún. Este Valencia pues tenía Marchena, tenía Baraja, tenía Albelda, Cañizares seguía, Pablo Aimar estaba en aquel equipo, o sea, imagínate el nivel de aquel Valencia. Pero por desgracia para él estuvo muy poco, porque vino en julio del 2004 y en febrero del 2005 se fue del Valencia. La directiva prescindió de sus servicios y lo echó a la calle. Luego fue al Parma durante 4 meses únicamente. Fue al Parma para ayudar a que se salvaran del descenso. Fue su regreso a la Liga Italiana. Tras 2 meses, tras casi 2 años. Sí, estuvo 2 años sin entrenar. Porque se fue en 2005 del Valencia y ingresó en el Parma en 2007. Exactamente. Era su regreso a Italia, donde estuvo bastante tiempo luego y salvó al Parma del descenso. Y al final quedaron bastante cómodos. En los últimos 10 partidos hicieron 17 puntos y terminaron 13º. Se va a caer una camiseta. No creo. Sí. Uf, sentido arácnido. Es increíble. No cortamos, no pasa nada. Seguimos. Si se cae, cortaremos. Ya está. Bueno, vale. Y como salvó al Parma, todo el mundo creía que iba a ir a un nuevo equipo. En particular, todo el mundo apostaba por el City. Pero tú dirás, ¿apostaba? No, apostaban de verdad. William Hill suspendió las apuestas, ya que todo el mundo no paraba de apostar a que Ranieri se iba al City. Estaban totalmente seguros y la casa de apuestas decidió suspender esta apuesta. O sea, no se podía. Apostar. Tú entrabas Ranieri al City y te daban una colleja y te ibas. No se puede. Entonces, ¿qué pasó? ¿Que se fue al City? No se fue al City. Se fue a la Juventus. No le salió bien la jugada a la casa de apuestas, ya que... William, se hubieran forrado si llegan a abrir esa apuesta y que la gente hubiera metido mucha pasta con la convicción que tenían de que iba a ir al City. Claro, todo el mundo con la oleada de se va al City, se va al City, se va al City, y al final se fue a la Juve. Hubieran ganado un dineral. Y los que iban a apostar porque se iba al City, pues habrán dado gracias a la casa de apuestas al final. Luego del City, como hemos dicho, se fue a la Juve. Paso breve de 2 años, donde la rivalidad con Mourinho... volvió a avivarse, aquella llama de la rivalidad prácticamente se encendió. Lo anterior era una cerilla, esto ya empezaba a ser un bosque ardiendo, la rivalidad que tenía. ¿Tú podías ir al despacho de Ranieri y del Mourinho? Sí, y calentarte un poco. No, fue increíble las disputas que tuvieron, más allá un poco de lo futbolístico, era algo ya casi personal. Era prácticamente que Ranieri estaba tranquilo y Mourinho lo buscaba. Bueno, es algo que Mourinho siempre ha sido así. Sí, pero es lo más sorprendente, que era una rivalidad que prácticamente era uno que estaba tranquilo y el otro que lo buscaba. Pero bueno, primer año en la Juventus, recién ascendida de la Serie B, que había descendido, cosa que a los más jóvenes, aunque nosotros, os va a sorprender, pero sí, la Juventus descendió. Y bueno, clasificó a la Champions en su primer año en Serie A posterior al descenso, quedando en 3er puesto, clasificados a Champions. Nada mal. Viniendo de un descenso, a ver si es verdad que creo por aquella plantilla que ascendió de la Juve, quizá me equivoco, pero algún jugador, por ejemplo Buffon se quedó por compromiso con el equipo, y otros jugadores se quedaron en segunda división. Alessandro Del Piero puede que también. Hicieron un esfuerzo, es decir, tampoco es que fueran un equipito de segunda división que subieron a primera. Ya había unos jugadores comprometidos con el equipo que tenían mucho nivel. Y luego había otros que hicieron la escapada, como por ejemplo creo que fue Thuram. Bueno, respetable. Zambrota. Sí, puede claro, ser. Porque el descenso, para los que no sepan, no fue por culpa de los jugadores. No, fue algo directivo administrativo. Exactamente. Una sanción administrativa que le cayó a la Juventus. No paro de escuchar cómo esta camiseta está cayendo, pero bueno, de momento mientras que no caiga. En su segundo... Ay, y además los pobres del podcast de Spotify no pueden ver nuestras camisetas caer. O si me estás escuchando desde Spotify, te lo voy a decir en ASMR. Ven a vernos a YouTube, que podrás ver cómo las camisetas se caen. Bueno, continuamos. Segundo año en la Juventus, la rivalidad con Mourinho se avivó de verdad. Mourinho criticaba su estilo y decía
que nunca había ganado nada importante. Entonces, claro, ahí la rivalidad pues comenzó a calentarse. ¿Qué pasó? Pues que Mourinho ganó la Liga y Ranieri no ganó la Liga, nada más la puede ganar Mourinho, uno. entonces ya Mourinho tenía motivos más que suficientes para restregarle a Ranieri todavía más. Lo que le había dicho anteriormente. Lo que había dicho anteriormente, exacto. Cayó eliminado en Champions, creo que era en octavos contra el propio Chelsea, su ex equipo. Claro, imagínate. O sea, lo de Ranieri es, si no es con Mourinho, es que te elimine un antiguo equipo, que te elimine un entrenador que te va a sustituir. O sea, lo de Ranieri, el pobre, todas las veces que pierde o lo echan, son desgracias. Sí, y no son pocas. No pero son tampoco pocas. son pocas las que ganan. Luego terminó tercero en esta liga y lo destituyeron automáticamente desde que el Inter se coronó campeón de la liga. Al salir de la Juventus, la Roma se quedó sin entrenador y decidió, vio en Claudio Ranieri un entrenador en el que podía liderar un nuevo proyecto para aquella Roma. La rivalidad con Mourinho siguió todavía, porque Mourinho criticó todavía más y dijo que la manera que tenía Ranieri de jugar era que tenían jugadores que parecían gladiadores, que iban todos a dar palos y a entrar muy fuerte. O sea, le decía a Ranieri que lo que hacía no era fútbol. Y que criticaba la motivación que le daba a sus jugadores. Decía que Ranieri le ponía peliculitas antes de los partidos. Sí, cosa que no sé si era verdad. Lo que hablábamos antes un poco, que él cuando empezó a entrenar venía con los periódicos y para un poco motivar a los jugadores les ponía las críticas, o sea, era un poco psicología inversa. Pero estos métodos que tenía Ranieri, Mourinho los criticaba también, pues él se enteró que le ponía películas, que intentaba convencerlos o motivarlos de maneras alternativas, y a Mourinho no le hacía ninguna gracia. Aquella Roma que pilló Ranieri realmente no consiguió muchas cosas, porque en la Serie A se quedó a esto de ganar la Liga, quedó segundo, y luego en la Copa fue subcampeón. En la final de aquella Copa que perdieron fue contra el Inter de Mourinho. Contra el Inter de Mourinho, y fue aquella vez que Mourinho criticó que les puso una película. Sí, según él le había puesto Gladiator y por eso, como has dicho previa, tú, pegaban como gladiadores. En la previa de aquella final de Copa les puso en el vestuario la película para que se motivaran. Y en Europa League cayeron en 16avos. Aunque también te digo que Mourinho critique el juego duro. Ya, bueno, pero Mourinho es Mourinho y todos sabemos cuáles son sus métodos. Entonces, como tal, en la Roma no consiguió muchos títulos, por decir ninguno. Claro. Pero consiguió quedarse siempre muy cerca, o sea, se quedó cerca en Liga y en Copa. En la Europa League es otra historia, pero se quedó muy cerca, y no tenía mal equipo. Y hay jugadores sorprendentes de aquí a Roma. Estaba Totti, evidentemente, como mejor jugador. Estaba Julio Baptista en la Roma, Luca Toni, que fue máximo goleador de la Serie A durante un año. Nada de Luca Toni. Cherchi, no sé si alguno se acordará, este jugador fichó por el Atlético de Madrid en 2014, 2015 jugó muy poquito, pero Cherchi estaba ya en ese equipo. Antunes, que llegó a jugar en el Málaga, también en la Liga Española, y después en el Getafe, el lateral portugués, también estaba aquí en el equipo. Salía mucho en los cromos cuando eras pequeño, sí. Muy repetido. Y estaba, no sé si alguno se acordará también, Philippe Mexès, un defensa francés, que yo lo recuerdo más en el Milan que no en la Roma, pero estaba en aquel equipo un defensa que vamos a recordar algunas de sus highlights como futbolista. No lo futbolístico, porque en lo futbolístico no tiene muchos highlights. Sí, más bien diríamos sus highlights durante la época que ejercía de futbolista, porque como futbolista no venía a serlo. En una entrevista, ¿vale? Un ex compañero suyo, Jean Locher, declaró que Philippe Mexès se lesionaba adrede o fingía lesiones para no ir a la selección francesa porque estaba disconforme o estaba incómodo en el combinado nacional. Y por eso fingía lesiones, o a veces... Bueno, él decía, pasaba partes médicos a la federación diciendo que yo no puedo ir, que me duele la muela. Cualquier excusa. ¿Te imaginas que de verdad fuera así? Me duele la muela. Bueno, yo me sé de un jugador que no jugó un partido porque tenía un grano en la pierna. En la pierna por ¿Has pensado en eso? Sí. Es que de verdad yo te he pensado lo mismo. Te lo juro. Bueno, Marco Asensio no jugó un partido porque tenía un grano porque se había depilado la pierna. Esto es una realidad, es una noticia, la podéis buscar donde queráis. Y si lo hemos pensado él y yo, es porque es muy mítico esto. Aparte de esta polémica entrevista que dejó su compañero que no quería la selección, una de las polémicas tampoco fue muy grande, pero creó controversia en redes, fue cuando en la previa de una final de Copa entre Juve y Milan, él estaba en el Milan, el Papa hizo una visita a ambos equipos. Hizo una visita oficial pues para dar suerte a ambos conjuntos antes de la final, y él tuvo una polémica cuando en un despiste del Papa que estaba de espaldas sacó el móvil
y se hizo un selfie y un poco de Strangis y salía el Papa de espaldas y lo subió a redes. Y eso se consideró como una falta de respeto al Papa porque salía allí de fondo un poco mal. Pero es que... Le pilló un poquito de Strangis. Le pilló un poco de Strangis y era como faltarle respeto a una autoridad muy grande allí en Italia. Y además no lo hizo él solo, tenía un cómplice de equipo que también hizo lo mismo, subió la misma foto, que fue Mario Balotelli. Sí, se juntaron dos en un mismo equipo que muchas luces no tenían. La verdad que eran dos jugadores curiosos. Luego, por suerte para Ranieri, no se le juntaron los dos, claro, solo tuvo Mexes. Que solo se comió a Philippe Mexes en la Roma. Ya para acabar con Mexes, no sé si alguno se acordará. Yo, de lo poco que me acuerdo de Mexes, es de una pretemporada en 2015, de eso que te levantas a ver las pretemporadas, poner un partido del Milan que jugaba contra el Inter y que metió un gol de volea, pero mejor que la de Zidane en un partido de pretemporada. Es increíble. Si alguno se acuerda sabe de qué gol estoy hablando, y si no, no sé si lo dejaré por aquí o por aquí, quizá alguna foto, pero el gol fue increíble. Más allá de eso, no recuerdo mucho de la carrera de Philippe Mexes. También podemos recordar otras cosas dentro del terreno de juego, que había días que metía goles y había días que le sacaban tarjetas. Por ejemplo, que fue expulsado 4 partidos por coger del cuello a un jugador de la Lazio. Era un jugador curioso, Mexes, la verdad, pero bueno, Ranieri lo entrenó y ahí está. De aquellos inolvidables que quedan para el recuerdo. Sinceramente, este inciso es un jugador el cual no tiene suficiente contenido para hacer un programa entero. Pero sí para dar anécdotas. Pero sí que tiene suficiente contenido como para tener que contarlo y que esto no pueda quedar en el olvido. Sí, aprovechamos este momento de Ranieri para darle este minutito de gloria. Bueno, más que minutito de gloria, pero bueno. Ahí va la historia de Philippe Mexes. Marchó de la Roma tras no conseguir éxitos. Ranieri, no Mexes. Ranieri marchó de la Roma, breve inciso. Volvió a la Roma después en 2019, pero nada, estuvo de marzo a junio y marchó, pero no tiene nada que ver. Como digo, marchó de la Roma en 2011 y se fue al Inter de Milán. Siguió en Italia. El Inter, que su anterior entrenador había sido Mourinho, es decir, él iba siguiendo la pista de Mourinho. Mourinho le seguía a él le seguía a Mourinho. Era un poco como ¿cómo se llama? El ratón y el rato. O sea, el ratón y el gato. Exactamente. Los dos iban persiguiendo el uno al otro. Entonces, cogió aquel Inter, que la situación era un poco difícil porque poco más se podía superar aquellas gestas que hizo el Inter, porque cogió al Inter campeón de Champions. Cogió al Inter en 2011 y en 2010... Cogió el Inter del triplete. Claro. Había ganado todo. Del triplete. Entonces, cogió un Inter en 2011 que en 2010 había conseguido todo. Y tenía una muy buena plantilla, pero una muy buena plantilla en la que estaba Milito, Eto'o, Forlán, Zanetti, Coutinho era muy joven, estaba en aquella plantilla, Snyder, Walter Samuel, estaba Cambiaso, Maicon, Lucio, es decir, el equipo era insuperable, era un equipazo. Y no ganó ni la Liga y quedó eliminado en octavos de Champions. Aquí defendemos a Ranieri, pero la verdad que en este año... Yo creo que en esta ocasión tenemos que ponernos un poco de parte de la directiva, porque tenemos mucho cariño a Ranieri, pero si con este equipo no tengo que ganar la Champions, pero no consigues ni la Liga, y encima te vas a la primera de cambio en Champions, pues es normal que te echen. Estuvo muy poco en el Inter y tuvo que irse tras que lo despidiera la directiva. Y pasó del Inter al Mónaco. ¿Sí? ¿El Mónaco en primera francesa? No, el Mónaco estaba en segunda. Claro, el Mónaco ya se fue a un equipo de segunda división. ¿Qué pasa? Que durante todos estos años Ranieri parecía que había entrado ya en una espiral de decadencia, porque tras conseguir el éxito con el Valencia, todo lo que vino después fue que te eche un equipo muy pronto, coger un equipo y no darle la Liga, que te echen en Champions con un equipo mega campeón. Es decir, ya parecía que estaba en un equipo, en una etapa suya ya como entrenador en decadencia. ¿Qué pasa? Claro, con la Roma tuvo ese casi, pero no. Pero no, entonces ya va un equipo de segunda división que todo el mundo parecía que era, todo el mundo pensaba que era ya su nivel, coger un equipo de segunda división. ¿Y qué pasó en el Mónaco? Pues que cogió el Mónaco en segunda división, primer año, ¡pum!, consigue el ascenso directo, y luego, segundo año, quedó segundo de la Ligue 1. Y tuvo la mala suerte de que se encontró al Paris Saint-Germain, que en el año, creo que era 2013, esta temporada, ya había entrado la inversión de capital por parte de Qatar. Porque hasta aquel entonces el equipo grande que ganaba siempre las ligas era el Saint Etienne. Y el Lyon. Pero fue entrar el capital de Qatar, y entraron los fichajes de Lucas Moura, de David Luiz, si no me equivoco. Sí, todos aquellos fichajes. Todo aquello fue en aquella época aproximadamente. Entonces, la cosa es esa, que el Paris Saint-Germain ya tenía jugadores considerables. Pero cayó muchas bocas, porque todo el mundo ya estaba mencionando a Ranieri como un entrenador
malo o que en esta espiral de decadencia, como digo, y cogió un equipo de segunda división, lo llevó a primera y en esa temporada de primera división hizo quedar segundo como subcampeón de liga. Y Ranieri ya tonteaba con esto de coger un equipo que había estado en segunda y hacerlo campeón de liga, ¿eh? Sí, Ya con la Fiorentina tuvo ahí sus 15 partidos de invicto. Ah, bueno. Luego con el Mónaco, primera temporada después de segunda, ahí está. La Juve, primera temporada después de segunda también la cogió, tercera posición. Ya empezaba a tontear con eso. Y bueno, tiene una mala suerte para dónde va, porque cogió, cuando perdió la liga con el Chelsea, el equipo que había ganado la liga era el Arsenal de los Invencibles. Cuando perdió la liga con la Roma, era el Inter del triplete. Cuando perdió la liga con el Mónaco, era el Paris Saint-Germain ya cargado de artillería pesada. Y de dinero, no. Tiene la mala suerte de que cuando intenta conceder un equipo campeón, se encuentra que hay un equipo que es imposible de superar. Entonces ya ahí Ranieri renuncia un poco, dices, yo que en el Mónaco ya no puedo más no puedo hacer. Había hecho una temporada espectacular, o sea, ya se le volvió a considerar un buen entrenador. Tú dices, va a un buen equipo. Lo fichó un combinado nacional. Tú dices, ¿quién? Alemania, no. Francia, Italia, Hoy, España. En fichajes randoms que sorprendieron al mundo, Claudio Ranieri y la selección de Grecia. Acabas de hacer una buena temporada, te quiere seguramente. Era un entrenador que, coño, que tiene una buena reputación. Grecia. Nada en contra de Grecia, pero es bastante sorprendente. Tú imagínate, es que no lo sé. Es que iba a decir, no ha quedado segundo, pero tú imagínate, Roberto De Chervi con el Brighton. Ha hecho una mega temporada. Imagínate que ahora coge y dice, me voy a Grecia. Me voy a la selección de Albania, que es mi sueño como entrenador. Sí, coge Arteta, que ha quedado segundo con el Arsenal. Exacto, me voy a Grecia. Dice, hombre, por favor. Nah. ¿Qué pasa? Fue sorprendente, la verdad. El cargo en Grecia le duró muy poco, porque lo cogió en julio del 2014. Es decir, el Mundial acabó, pues eso, en julio, el Mundial de 2014. Pero se hizo como seleccionador en julio del 2014. Quizá no empezó a jugar en julio mismamente, pero se hizo oficial en julio. Y en noviembre de aquel año, de 2014, es decir, en otoño de aquel año, ya fue despedido por la Federación Griega porque dejó a la selección como última en la clasificación para la Eurocopa. Son épocas que dan gusto. Coges un equipo después del Mundial, una selección, lo hundes en la clasificación y le dejas sin Eurocopa. Te vas de una selección sin haber jugado ni Eurocopa ni Mundial y habiendo quedado último. La verdad que la época dorada. No, literalmente, o sea, es de las cosas más aleatorias que han pasado. O sea, ha habido fichajes randoms, pero lo de Ranieri y Grecia es de las cosas más raras que se ha visto. Es que no me acuerdo fichajes más raros que lo de Ranieri, no sé. ¿Y vosotros os acordáis? No. Por eso traemos una lista espectacular. Sí. Para empezar, Ben Arfa al Valladolid. ¿Tú te acuerdas de este fichaje? Y Ben Arfa que pintaba bestial, ¿eh? Estuvo en el mismo equipo que Karim Benzema en el Olympique de Lyon. Eran las dos máximas estrellas de aquel Olympique de Lyon, los dos más jovencitos que prometían más. Fíjate dónde ha llegado Benzema y fíjate dónde ha acabado Ben Arfa. Otra, Van Nistelrooy al Málaga. Es de las cosas, te lo juro, pero más raras. Pero que más me enorgullezco de haber visto a Van Nistelrooy jugando con la camiseta del Málaga, tío, con lo que ha sido ese tío. Y oye, que se prestaran y que sea un año o dos a jugar en el Málaga. Otro fichaje que a mí me sorprendió por lo menos, realmente hace poco, es Fekir al Betis. Porque sí, Fekir al Betis... No es tan random como los otros, pero... Fue en 2019, ¿vale? Yo me acuerdo, 2019, porque yo, fuera de España, el equipo que más sigo en Inglaterra es el Liverpool. Me gusta mucho el Liverpool. Y me acuerdo que tras ganar la Champions en Liverpool, hacía falta traer un fichaje, en plan, tener a Wijnaldum ahí y tal, y hacía falta un fichaje en medio campo. Y el mejor futbolista por aquel entonces, en Liga Francesa y tal, era Nabil Fekir, que hizo un temporadón con el Olympique. Lo quería el Barça también. Y yo me acuerdo que sonaba Fekir al Liverpool y estaba casi todo cerrado. Y en un giro dramático de los acontecimientos, leo un día, Fekir oficial al Betis. Y además le salió muy bien el movimiento. Claro. Y dije, ¿cómo que Fekir al Betis? Y te planteas que el Betis tiene un campeón del mundo en su plantilla, un tío que lo quería a media Europa, oye, y a día de hoy ahí sigue, a pesar de tener alguna lesión difícil, pero ahí sigue Nabil Fekir como uno de los mejores jugadores del Betis. Que el Betis es un grande, eso es obvio, pero era un fichaje que obviamente sorprendía porque fue un giro tan rápido. Y cuando el Betis lo fichó, hacía poco menos de 2 años que había estado en segunda división. Claro. En 2017. Por el contexto. Era un equipo que trajo un mega crack para aquel entonces. Otro fichaje random que hemos puesto es Van der Vaart al Betis. Hombre, por el nombre encajan. Rafael, dices, coño, Rafael al Betis, Rafael Van der Vaart, pero claro, es que es holandés, un holandés en el Betis, un tío que había estado en el Madrid,
en el Tottenham, si no me equivoco. O sea, un tío aleatorio, literalmente. Y ya por último, el último que te quiero mencionar es Trezeguet. El mítico Trezeguet jugó en el Hércules. No sabría decirte cómo ni por qué, pero uno de los mejores delanteros de la historia de la selección francesa jugó en el Hércules. Bastante random, la verdad. También te Bastante digo, random. lo de Fekir al Betis y Van der Vaart al Betis es la verdad que pueden ser random, pero el Betis tiene un encanto que consigue traer Sí, este tipo de sí. jugadores, es espectacular. Solo por el nombre y por la ciudad, el encanto que tiene el propio equipo. A mí de verdad, yo me alegro de verdad que jugadores así vengan a la liga, pero a equipos que tienen una afición que encima los quieren y se Claro, hacen querer ahí. el Betis es espectacular. Luego, Vamos a seguir, dejando ya de lado estos fichajes, este apartado de fichajes randoms aleatorios que sorprendieron a todo el mundo. Vamos con lo que siguiente, que ha sido el pick de la carrera de Ranieri, su pico más alto como entrenador, que fue dejar Grecia. Es que fíjate dónde pasó. Pasó de dejar a Grecia en lo más bajo a convertirse en uno de los mejores entrenadores quizá de la historia de la Premier League, porque fichó por el Leicester City en 2015. tú dirás, en aquel momento, en 2015, te dicen el Leicester City. Pues yo sinceramente era un equipo que con 10 años que tenía, pues prácticamente que ni lo Vino conocía. al Leicester City siendo el Leicester City un recién ascendido de segunda división de la Championship, porque en un principio, tras la marcha de Nigel Pearson, que era el entrenador que ascendió al Leicester City, él no era el candidato, Claudio Ranieri, a ser el entrenador del Leicester. El primer candidato de todos, entre muchos, había muchos, pero era Marcelo Bielsa, que estaba en el Olympique Marsella, si no me equivoco, y el favorito de la directiva era Marcelo Bielsa, era un entrenador ya con mucha experiencia, y no sé por qué dijeron, Marcelo Bielsa no, vamos a por Claudio Ranieri, que es otro tío que tiene mucha experiencia, ya llevaba casi 20 años entrenando. Y entonces se convirtió en el equipo, en el entrenador del Leicester, y al principio no había mucha confianza en él, no por parte de la directiva que confió en él, sino yo creo un poco por lo que rodea al Leicester, la afición. Decía, bueno, viene Ranieri, a ver qué hacemos, a ver si nos mantenemos Sí, a ver si mantenemos la categoría. con Decían. este equipo. Pero se presentaron en una temporada que, como todo el mundo ya sabe, ganó la Premier League el Leicester. El Leicester, siendo un equipo que prácticamente eran jugadores desconocidos, que hace nada había estado en segunda división, A día de hoy los ganó miras- la Premier League con equipos como el Chelsea, el Arsenal, el City, el Big Six, el Big Six, el gran Tottenham, de Mauricio Pochettino. Tú imagínate, no. Y que hoy en día quizá los ves y dices, hostia, Vardy, Kanté, Mahrez. Claro, pero para ti ahora los ves y dices, qué máquinas. Son jugadorazos, pero tú ponte a mirar aquellos partidos, aquellos años. Te voy a decir los números de aquel En Leicester. 2014 nadie sabía quién era Mahrez, quién era Vardy, quién era Kanté. Kanté venía de jugar en divisiones inferiores en Francia. Vardy hace unos años atrás había estado, creo que preso un tiempo Sí, en divisiones muy bajas. en divisiones súper inferiores. Mahrez igual. Y además, el resto de jugadores, tú puedes decir estos tres, pero Schmeichel. Schmeichel también como portero, y claro, por el nombre de su padre, eso sí que era famoso. Pero tú luego miras el resto de jugadores y es espectacular cómo consiguieron llevar esa plantilla a ser campeones de la Premier. O sea, es un año que el mundo se volcó con el Leicester. O sea, Ranieri grabó su nombre no con letras de oro, con letras de diamante en la Fíjate- historia del fútbol. Fíjate si era bueno aquel Leicester, que era bueno hasta el jardinero. No sé si te acordarás, el Leicester tenía un jardinero, bueno, lo ha tenido durante todos estos años, que hacía dibujos dentro del césped con el escudo del Leicester, o Hacía diseños diferentes en cada partido. Y fíjate, o sea, era increíble ir a ver al Leicester, ya no solo por la emoción de a ver si acaban ganando la liga, porque ya a mediados de temporada la gente se lo empezó a tomar en serio, sino ya por ver el diseño que tenía el King Power Stadium, de decir, a ver qué bien nos ha traído hoy el jardinero. Fíjate si es bueno que lo ha fichado el City esta temporada. O sea, este verano de 2023, el City ha hecho oficial el fichaje del jardinero del Leicester City para el equipo de Manchester. Imagínate. Y te voy a decir los números ya para acabar con el Leicester, antes de mencionar los equipos en los que ha estado Ranieri estos últimos años. Ojo a los números del Leicester en aquella Premier League, ¿eh? Ganaron en 38 jornadas 22 veces y perdieron 3. En total, si no me equivoco, de esas 3 veces creo que son ida y vuelta contra el Arsenal y el otro equipo no me acuerdo. Y les expulsaron a 3 jugadores y recibieron 48 tarjetas amarillas. Bueno, esos son cada uno de los métodos que tenía Ranieri para ganar, que le sirvieron. Y el dato que viene ahora es espectacular. Ah, sí, bueno, dispararon 361 veces, de las cuales 64 Fueron gol. fueron gol.
Y es que fue una temporada que yo de verdad, yo ya saliendo incluso del programa, como aficionado que soy, fue una temporada de fútbol, o sea, mágica. Yo creo que no vamos a volver a ver algo tan espectacular, que en una liga con estos equipazos, que es la Premier League, todo el dinero que hay en esta liga, un equipo que había ascendido hace nada con jugadores que no conocía a nadie, gane la liga. Es que no es un torneo del CAO que tú dices, tienes una buena racha y ya está. Es la liga, es la constancia, son los 38 partidos. Y además era un equipo que se hacía querer muchísimo. Kanté, todos sabemos cómo es Kanté, que a la gente, todo el mundo le cae bien. En la historia de Vardy, la historia que tenían cada uno detrás era espectacular. Y que terminaron ganando la liga en casa de Vardy. Estaban viendo el partido del Tottenham, que era su máximo rival, y depende de lo que pasara en el Tottenham, eran campeones de liga. Fueron todos los jugadores a casa de Vardy, lo celebraron por todo lo alto, y fueron campeones y lo celebraron por todo lo alto. Y por si no fuera suficiente, o sea, en aquella temporada Ranieri trajo al estadio a Andrea Bocelli para celebrar el título, que es un vídeo. Y cantó el Nessun Dorma, si no me equivoco, allí dentro del. Está el vídeo en YouTube. Exactamente. Me lo vi haciendo el guión y era increíble. O sea, todo el estadio. Es un vídeo que, si de verdad, yo lo digo, si os gusta el fútbol, poneros ese vídeo y algún resumen de esa temporada, porque es que de verdad que cada vez que yo veo ese vídeo es inevitable que los ojos. Es que se te asume la lagrimita porque es mágica. Es sin duda de las mayores hazañas que se han conseguido, yo creo, en esta última generación. Si no es la que más. Está, ¿qué está a la altura? En la Eurocopa de Grecia. Sí, bueno, pero quizás esta última generación, del 2010 hasta ahora, más o menos. No, ya está. No hay es más. La mejor, yo creo. Quizás acerca el casi Mundial de Croacia, 2018. Y muy pocas cosas más. Lo del Ajax en la Champions se quedó ahí, pero no, sin duda yo creo que lo del Leicester es la mayor gesta de esta última generación. Y yo igual me estoy precipitando porque soy muy joven y todo lo que tú quieras, pero es que me parece de las mayores gestas, si no la mayor, en la historia del fútbol. Es que del fútbol inglés seguro. Del fútbol inglés seguramente. O del fútbol, a la porque altura anteriormente el Arsenal de los Invencibles, pero... Es que yo creo que es mucho más, porque anteriormente yo pienso que los equipos podían estar más igualados, pero en un momento en el que la desigualdad entre equipos grandes y pequeños es tan grande y cada vez más y más y más. Fue una temporada que es mágica. Posiblemente me precipito y igual hay algo más, pero para mí es increíble. Digna de todo premio, porque al final de aquella temporada, en 2016, se le reconoció a Ranieri, creo, con el... De Best a mejor entrenador. FIFA de Best a mejor entrenador, quitándoselo, por ejemplo, a Zidane o a otros entrenadores que estaban también nominados. Y ya lo vemos, que Ranieri, como hemos dicho, tonteaba con esta idea de coger un equipo recién ascendido y hacerlo campeón. Directamente, no lo ascendió en este caso, lo pidió ya ascendido, pero bueno, era un equipo pequeño que lo hizo campeón. Ya para acabar, y antes de ir no al 11, pero bueno. Mi parte favorita del vídeo viene ahora, por favor, de verdad. Es que no os vayáis, es que si queréis ver solo esta parte del vídeo, viene lo mejor. Antes de acabar, vamos a decir un poco lo que ha hecho Ranieri después del Leicester, porque desde que se fue del Leicester, sí que es verdad que ha estado en equipos más pequeños o ha intentado hacer performance que no han estado al nivel de lo que consiguió como entrenador. Se fue de manera fea. Sí, se fue de manera fea. Incluso Mourinho, que tanta rivalidad había tenido con Ranieri, que tantas cosas le había dicho, que nos lo hemos saltado también, llegó a decirle que no critico a Ranieri, pero cuando lo echaron del Chelsea y me trajeron a mí, lo que me dijeron es que lo habían echado porque querían ganar, y eso culpa mía no es. Claro. Ahí estuvo feo, pues al final, cuando echaron a Ranieri del Leicester, porque no había tenido un buen inicio de temporada, Mourinho salió a defenderle y dijo: Claudio, que es amigo mío, y además yo creo que hay que tener paciencia con él porque lo que ha hecho es increíble y demás. No me acuerdo, posiblemente no fue así, pero le dedicó una larga lista de halagos a Ranieri, cosa que fue muy sorprendente porque tenían una rivalidad bastante potente. Y luego, en la actualidad, que Ranieri fue a ver un partido entre el Leicester y la Roma de Mourinho. Y salió aplaudido por todo el estadio. Porque él había sido un entrenador espectacular. El Leicester, obviamente, el mejor de la historia. Y en la cariño, Roma lo querían muchísimo, que salió prácticamente llorando Ranieri. Mucho cariño. Bueno, antes de acabar, como decíamos, Ranieri, desde que se fue del Leicester, aunque sea de mala forma, pasó por Francia en el Nantes, pero estuvo, un añito o dos, y luego ha estado otra vez entrenando por Inglaterra en equipos como el Fulham, el Watford, y sobre todo ha vuelto ahora a Italia, donde ha entrenado al Cagliari. Su primer equipo prácticamente a la Sampdoria primero, a la Sampdoria, y ahora está en el Cagliari a día de hoy, que sigue entrenando al equipo donde comenzó como hemos dicho antes, como primer equipo grande. Vamos ahora a tu parte favorita del vídeo. Y la tuya también, no me digas que no. También. Vamos a ver, como en los vídeos que hicimos con Mangal, de entrenadores. Claro, en los vídeos de entrenadores tenemos pensado siempre hacer un 11
como un 11 de los All-Star que ha podido tener cada entrenador. Pero Ranieri tiene tantos jugadores buenos y tan igualados que los vemos... Que no podemos hacer un 11. Además, se nos junta que como él entrenó a la Fiorentina, en Florencia se practica un deporte que no es, para quien lo queréis buscar, el calcio histórico. Vosotros diréis, ¿qué tiene que ver el calcio histórico con Ranieri, con la Fiorentina y con el fútbol? Como hemos dicho, se practica en Florencia. Calcio es como le llaman allí al fútbol, es decir, es el fútbol histórico, podríamos decir. El calcio histórico consiste en lo siguiente. Es un deporte en el que en vez de participar 11, participan 24 o 25 jugadores, si no me equivoco. Sí, ahora diremos cuántos en particular, porque nos estamos confundiendo, pero creo que sí. Y el deporte consiste en llevar una pelota con la mano de un hoyo al otro hoyo. ¿Qué pasa? Como el fútbol. Sí, pero se lleva con la mano y el deporte consiste en que se practica en una plaza de tierra y en el que se permite el contacto físico como puñetazos o patadas. Básicamente no es que se permita, es que se trata de eso. El calcio histórico, fútbol histórico, se practica en una plaza de Florencia, un torneo anual en el que participan los 4 barrios de Florencia, como la Fiorentina, que llevó de segunda equipación los colores de los 4 barrios. O sea, tiene que ver mucho con el fútbol. No me digáis que lo estamos colando. Por ello, como hay muchos jugadores muy buenos y no podíamos hacer un solo 11 sin dejar alguno fuera, en vez de hacer un 11 con los mejores 11, el 11 de fútbol, nuestra alineación de calcio histórico, que son 24 25 jugadores. Con jugadores de Ranieri. Claro, de Ranieri, y así caben todos. Para empezar, en portería... Espera, tenemos que explicar las normas del calcio histórico, que la gente se las disfrute. Es que no quiero perder ni un solo minuto de este vídeo. Claro, en portería hay 3. Normas. No hay muchas, pero es un deporte con valores. Lo que hemos dicho, tú vas ahí, puñetazos, patadas y demás. Tienes que llevar la pelota de un lado al otro. La cosa es, no puede haber superioridad numérica. Es decir, si tú te enfrentas a uno para uno sin camiseta literal, porque te la puedes quitar. Se valen puñetazos, patadas, pero no se vale dar cuando estás en el suelo. No se vale dar un golpe bajo. No se vale dar patadas en la cabeza, porque es un fútbol con valores. Y tú dirás, ¿los árbitros dónde están? Pues mira, no hay árbitros. En vez de árbitros, hay policía. Hay policía. Y no es un meme, es la realidad. Hay policías y asistencias sanitarias. Entonces, hay tantos jugadores que es espectacular, porque a lo mejor tú estás así, uno para uno, y al lado nuestro, Sergio, tenemos un tío que lo están atendiendo los médicos. Pero claro, si tienes que atender a los médicos cada vez que en un partido que juegan 50 y pico personas se meten de hostias, pues no lo paras. Entonces trata de eso. Cada vez que eso, anotan puntos, no sé bien cómo funciona la puntuación. Otra de las normas, no se puede dar por detrás, o sea... Es pegarse, oye, pero con valores. Con valores. Tú por la espalda no me puedes dar. Cuando estás en el suelo, una de mis normas favoritas, en el suelo no se puede pegar, pero sí que se puede inmovilizar. O sea, tú puedes estar un ratito del partido que te tumban al suelo. Un puñetazo no te vas a llevar, pero que te lleves una llave así, que te quedes con el brazo medio inmovilizado durante un montón de rato, pues puede que sí. Entonces, claro, en el calcio histórico necesitamos un equipo potente. Y vamos a explicaros, porque en el calcio histórico las alineaciones se conforman de la siguiente manera. Se necesitan 3 porteros, 3 hombres laterales de banda, no tienen un nombre específico, son hombres que juegan en banda. 5 centrocampistas de perfil defensivo y así luego, que hemos puesto aquí centrales y demás. Y luego arriba se necesitan 15 personas. Y aquí hemos mezclado un poco, arriba como eran 15 hemos metido los que no cabían un poco atrás. Pero bueno, empezamos. Entonces viene nuestro equipo, vienen nuestras máquinas, vamos a ganar el torneo del calcio histórico florentino. 24 guerreros, en portería ¿quién hay? ¿Los has contado? Uy, camiseta, ha caído de la emoción. Ahora volvemos. Estamos de vuelta, que se ha caído 2 veces ya en el vídeo las camisetas. Es que estoy emocionado. El récord de caídas de camisetas, hasta ahora llevamos una por vídeo, hoy son 2, estamos rompiendo. Y se ha caído 3 veces. Sí, 3 veces, es verdad. No, casi se cae, pero la ha salvado. Como decíamos, vamos con nuestro 11, con nuestros 24 guerreros. En portería, ¿quién hay? Buffon, Julio César y Schmeichel. Nada mal. O sea, además, Julio César lo he elegido también porque tiene el nombre como el boxeador Julio César Chávez. Así que seguro que mete unos puñetazos y además los 3 usan guantes. Pero aquí no necesitan los guantes. Hay que decir a las muelas. Esta alineación al ser 24 nos facilita que podamos dar reconocimiento a jugadores que no entraban en un 11. Porque, por ejemplo, Ranieri ha entrenado a hombres del perfil de Chiellini, de Laurent Blanc, de Cannavaro, que a lo mejor jugadores del Leicester no podían entrar. Pero bueno, gracias a este nuevo deporte le damos la gracia a la ciudad de Florencia, que nos permite meter a todos. Y de verdad, recomendamos muchísimo ver un vídeo para poder entender lo bestia que es esto. O sea, entenderéis lo emocionado que estoy, porque es una cosa muy rara y que me ha hecho muchísima gracia. Laterales. 3 laterales. Zanetti, Lucio, a pesar de que era central, y Maicon. Fuerza sudamericana. Sí. A tope los 3. Vamos al centro del campo.
En el centro del campo, Cannavaro repartiendo palos, Laurent Blanc repartiendo palos pero con otro nombre, Terry repartiendo aún más palos pero a lo inglés. O sea, Italia, Inglaterra y Francia unidos. Luego, Wes Morgan, qué animal, Auténtico bicho. espectacular. Y luego, Chiellini, que también reparte hostias que da gusto. Lo tuvo en la Juve, muy jovencito, pero coincidió con Ranieri. Y vamos a la parte de arriba, que esto ya es una Macedonia de nombres. Aquí hemos querido dar mérito ya a los que no cabían. Para empezar, Bardi, Expresidiario, la clave. Batistuta, También. Mahrez, También. Zanetti, Samuel Eto'o, Forlán, Zanetti lo hemos puesto 2 veces, que me acabo de dar cuenta. bueno, Del Piero, Corría tanto que... Lampard, Eto'o, que lo has dicho, ojo, tiene mucho potencial para este deporte. Makelele, Milito, Snyder, Totti, Di Natale, Nedved, pero el mejor de todos es Pandev. Y como hemos puesto 2 veces a Zanetti, se me acaba de ocurrir que vamos a añadir a Mexés, que ya agarró a alguien del cuello y seguro que le encanta este deporte. En definitiva, con esto cerramos el episodio de hoy, el episodio de Claudio Ranieri, con estos 24 guerreros que se van a dejar la piel y creo que la cara, ya se va a dejar todo el cuerpo entero. Sinceramente, Por uno de ganar. mis episodios favoritos de los que hemos hecho hasta ahora, porque me lo he pasado súper bien, porque el guay. calcio histórico es espectacular, porque las anécdotas de Ranieri son la hostia, porque traía periódicos. Es un episodio, para mí, top. En definitiva, esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio con un nuevo jugador. Hasta la próxima. Adiós.